casa de ahí del norte 5 hasta el sur. Nosotros tenemos una tiendita de barritas. Entonces yo quiero en la mañana de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya luego está mi esposa de la vida de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Yo todas las tardes las traigo yo. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Gracias, hermanos, que ya pudieron llegar hasta este lugar. Ya desde hace unos segunditos acabamos de abrir la transmisión también por Facebook Live. Lo que quiere decir, hermanos, que si más tarde los que estamos aquí de manera presencial gustan ver el estudio que hoy vamos a tener, pueden ir a Facebook, busquen la cuenta Miguel Montoro PE o busquen la cuenta de Centro Evangélico Maranata y ahí van ustedes a encontrar el video para volverlo a reproducir, verlo cuantas veces gustan o también compartirlo con otras personas. De la misma manera también, un poquito más tarde, este mismo estudio lo vamos a poner aquí en Miguel Montoro en YouTube por si alguno también desea verlo. Así que, hermanos, disfrutemos del beneficio que nos da la tecnología y junto con ello damos la bienvenida a los hermanos que van a ir agregándose a la transmisión o que ya empezaron a agregarse. Les damos un saludo desde el Centro Evangélico Maranata en Orizaba, Veracruz, en el centro de la provincia, estado de Veracruz en México. Y si alguien está cerca de nosotros y un día gusta visitarnos, nos gustaría recibirle con mucho cariño en la Poniente 13, número 15, aquí en la ciudad de Orizaba. Vamos a empezar. Mis hermanos, estamos en este que vendría a ser el segundo estudio de una serie que aperturamos hace 8 días y que también en este mismo espacio de Facebook o también en Miguel Montoro en YouTube lo pueden encontrar, donde estamos empezando a hablar acerca de ciertas declaraciones que el apóstol Pablo dio en sus enseñanzas. Pablo, el apóstol, el escritor más prolífico, el que más escribió de los libros, cartas que conforman el Nuevo Testamento, versó, habló, meditó sobre muchas enseñanzas para el creyente, muchísimas enseñanzas que tenían que ver con iglesias, enseñanzas que tenían que ver con nosotros de manera personal. Pero hay algunos pasajes donde el apóstol Pablo dio algunas enseñanzas, pero las elevó a la categoría de mandamiento. Diríamos que en las demás enseñanzas deja el espacio a la reflexión, al análisis, a la meditación, pero hay ciertos pasajes donde Pablo de manera radical y tajante dice no, y estamos estudiando esos pasajes. Por eso es que yo les cambio pantalla, ustedes pueden ver que los estudios que nosotros tenemos, ahí nos va a aparecer, se llaman, o esos estudios dicen que el apóstol Pablo dice no, y el estudio de hoy se llama No reine el pecado. El apóstol Pablo dice no. Hay varios pasajes donde Pablo fue contundente y dijo claramente no. Y si Pablo fue tan tajante, es porque en esas enseñanzas está encerrado algo, algún secreto, algo que el creyente debe entender y poner por obra. Y detrás del cumplir ese no, debe haber alguna bendición, a donde Pablo fue tan extremadamente directo al decir no, no, no. Como una especie de repaso, hermanos, y en el tema anterior, ¿cuál fue el primer no que vimos que el apóstol Pablo dijo? El primero, el del tema anterior. El de hoy es no reine el pecado. El del tema anterior fue no me avergüenzo del evangelio. Bueno, este es el segundo. ¿Qué quiere decir no reine el pecado y qué implicaciones tienen? ¿Y por qué es tan importante que lo obedezcamos? Muy bien, entremos en materia. ¿Dónde dijo Pablo no reine el pecado? Lo dijo aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 12. Se los puse en la pantalla, no tienen que buscarlo, así que les voy a pedir que a la cuenta de 3 hagamos una lectura coral para insertar un mensaje que dice 1, 2, 3. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Para aquellos que les guste el análisis rápido y son de mente ágil, o sea, todos nosotros, lo que pasa es que algunos lo esconden muy profundamente, ¿qué les dice el texto? Hay algo que de momento ustedes lo vean y digan, aquí yo veo esta enseñanza. Yo por lo menos ahorita que lo volví a leer después de haber preparado el tema, encontré otra cosa que se me escapó a la hora de hacer la preparación. Yo se las comparto. Ahorita que lo leímos juntos,
note esto, cuando dice para que lo obedezcáis. Entonces eso a mí me lleva a una reflexión. Eso significa que un ser humano puede quedar supeditado al gobierno de su yo malo y nos podemos volver obedientes a él. Ahorita lo noté. ¿Algo más, hermanos? ¿Ustedes qué notaron? No reine el pecado. Los que nos están siguiendo por Facebook, ¿por qué no abren su Biblia y también leen el pasaje y se ponen a buscar qué nos está diciendo el pasaje sobre el tema? ¿Qué? No alimentemos la parte carnal. ¿Está bien? ¿No? También sí hay ahí una enseñanza, ¿no?, que tiene que ver con eso. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, lo que implicaría también un cierto proceso de alimentación de esa parte mala. Muy cierto. ¿Qué más? Mortal. ¿Por qué habrá querido decir Pablo en vuestro cuerpo mortal? Más adelante lo vamos a ver. No reine. Habla de un señorío, ¿no? El pecado, eso quiere decir que el pecado puede reinar, señorear, controlar y está relacionado con lo que yo les decía al final, ¿no? Puede hacer que lo obedezcamos. Si está gobernando, puede hacer que obedezcamos. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué son las concupiscencias? ¿Manda, hermana? ¿Qué son las concupiscencias? ¿Qué son las concupiscencias? Hace varios años en el español todavía se usaba la palabra concupiscencia. Ha dejado de usarse. Creo que la Biblia es de los pocos lugares donde todavía se utiliza. Si lo pudiésemos traducir, la palabra concupiscencia, a un lenguaje más actualizado, creo que la traducción más adecuada sería malas pasiones. Malas pasiones. Entonces, la concupiscencia se refiere a todas las pasiones malas que en el interior los seres humanos tenemos y que, según vimos, pueden reinar y pueden gobernarnos. Pero a eso se refiere, concupiscencia. Las malas pasiones, que todos las tenemos, ¿eh? Y por favor, no se está refiriendo al concepto romántico de la palabra pasión, porque en el español, cuando alguien nos dice pasión, de inmediato nuestra mente vuela, ¿no?, a las relaciones emocionales de pareja intensas, ¿no?, donde el hombre pobre se enamoró de la mujer rica, pero la familia ella la obliga, pero es tanta su pasión que terminan juntos, en el proceso sufren, lloran, hay 3 o 4 muertes, hay también 3 o 4 visitas a las camas de que no deberían de haber ido, pero finalmente terminan yendo, y siempre hay una escena donde se están despidiendo, así como que los brazos se van soltando, así los dedos, y va el caballo, no te vayas, corren atrás de un tren. No se refiere a eso, a esa clase de pasión en el sentido sentimental. Se está refiriendo a un deseo ferviente. Una mala pasión en la Biblia se refiere al ferviente deseo, fortísimo deseo de alcanzar o practicar algo. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Hermanas, Hermano, en este caso, Pablo se refería a los cristianos, o sea, le estaba hablando a los cristianos. Le está hablando a los cristianos, sí, definitivo. Entonces, sí. Si en este caso le está hablando a los cristianos, les está diciendo, si ya son de Cristo, no regresen Sí, exacto. esa parte, sí, claro, de donde Él los sacó. Está hablando como que de una especie de no retorno. No tienen que volver, no pueden hacerlo, no deberían. Y por eso, para Pablo, esto es tan importante que lo coronó con un no. Vamos a ir más a profundidad, hermanos. Comencemos. Muy bien, a ver. Les cambio la pantalla y les pongo este letrero. Antes de Romanos 6:12, antes de analizar el pasaje que hoy nos ocupa, para mí es muy importante que entendamos una idea que viene en los versículos anteriores, a donde sí les voy a pedir que me ayuden leyendo. Y esa idea tiene que ver con lo que yo trato de representar con esta imagen de una carita que dice no. Se refiere al concepto de renunciar. Por eso puse esa imagen, la carita que dice no, que está renunciando. Entonces, antes de ir a Romanos 6:12, tenemos que regresar a algunos versículos para entender por qué Pablo llega a la conclusión de que no debe reinar. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque él viene hablando en los versículos anteriores acerca de la renunciación, del oponernos, del resistirnos. ¿Resistirnos a qué?
lo vamos a entender cuando analicemos Romanos capítulo 6, 3 al 4, que nos da una visión espiritual, en mi opinión, bien hermosa y bien profunda de lo que implica el bautizo cristiano que yo les puse acá afuera, en el contexto, en el fondo, de ver a una persona que se levanta de las aguas. A ver, vamos a unir ese concepto del resistir con el concepto de la obediencia. Romanos capítulo 6, 3 y 4. Algunos de los que estén aquí les voy a pedir que me ayuden leyéndolo, y algunas de las personas que estén a través de Facebook siguiéndonos, busquen Romanos capítulo 6, 3, 4 en su Biblia y léanlo. El pasaje dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Partamos de ahí para que entendamos por qué Pablo llega a la conclusión de ser tajante diciendo no reine. Muy bien, comencemos. La idea del bautizo. ¿Le entendieron lo que Pablo dijo ahí? Si lo lee uno la primera vez, se queda uno al final viendo el punto final del versículo 4 y se queda uno pensando algo así como, pues no entendí nada, voy a seguir leyendo el 5. No, regrésense y denle una vuelta para tratar de analizar más a profundidad cuál es para Pablo la idea que se esconde detrás del acto público del bautizo en agua. Mis hermanos, ¿ya se bautizaron los aquí presentes? Cuando se bautizaron, ¿entendieron lo que hicieron? ¿Entendieron qué pasó? Los hermanos que nos siguen a través de Facebook, ¿ya se bautizaron? Cuando ustedes se bautizaron, ¿entendieron qué pasó? Según Pablo, ¿qué pasa en el bautizo cristiano? Tiene que ver con una muerte. Se relaciona con una muerte. Muerte y resurrección en Cristo. Exacto, está relacionado con un simbolismo de muerte y de resurgimiento. de arrepentimiento también. Tiene obviamente que ver con arrepentimiento y obvio, la parte más fundamental del simbolismo tiene que ver con el concepto de obediencia. A ver, vamos a tratar de entender esto. Bien, dice Pablo, ¿acaso no saben, ignoran, no han entendido que todos los que se bautizan son bautizados en la muerte de Cristo? Porque eso es lo que está diciendo. No entienden, les dice Pablo, no han comprendido. Imagínense a Pablo escribiéndole a los romanos. Ahí está Pablo en una mesa con su lámpara de aceite, mientras está tal vez leyendo o recordando lo que le han dicho que está pasando en las iglesias de Roma, y Pablo quiere corregir algo, que ellos entiendan algo que están haciendo mal. Ahora imagínenlo concentrado escribiendo y diciéndoles: oh romanos, ¿acaso ustedes no saben, no han entendido que cuando se bautizan en Cristo Jesús, se bautizan en su muerte? ¿Qué es lo que Pablo quería que ellos entendieran y qué es lo que quiere que entendamos nosotros? Quiere decir que cuando tú te bautizas, diríamos que por unos breves instantes, en lo que sucede todo el acto de bautizarte, por unos breves instantes tú te equiparas, te comparas, de alguna forma te igualas en relación con Cristo. A ver, sigo explicando para ver si logro quitar esos ojos así que están así. A ver, pongámoslo de esta manera. Piensen en Cristo. El Cristo que anduvo en esta tierra fue diferente del Cristo resucitado. El Cristo antes de la resurrección, ¿de alguna forma fue diferente al Cristo posterior a la resurrección? Sí, porque tenía su cuerpo glorificado. Sí, por lo menos hay una diferencia muy clara en la glorificación de su cuerpo. Sí, claro, en su naturaleza el Cristo de antes de la tumba era divino, el Cristo después de la tumba sigue siendo divino. El Cristo de antes de la tumba era omnipotente, el Cristo después de la tumba sigue siendo omnipotente, pero el Cristo de antes de la tumba estaba limitado en tiempo y espacio, estaba concentrado en la Palestina de hace 2000 años, caminando por los caminos polvorientos de Israel, y solo estaba ahí. ¿Estaba también sentado a la diestra del Padre? No.
porque Él quiso limitarse en tiempo y espacio. Pero una vez que Jesús resucita, se presenta con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa? Un cuerpo que tenía una gloria diferente a la gloria que tenía el cuerpo de antes de la tumba. Y para poner dos ejemplos, el cuerpo de Cristo de antes de la tumba era un cuerpo que no podía atravesar paredes ni puertas cerradas. Y sin embargo, el Cristo con su cuerpo después de la tumba, un día simplemente se aparece en medio de los apóstoles y les dice: pasa a vosotros. Y atravesó la puerta estaba cerrada. Otro ejemplo, el Cristo con un cuerpo glorificado, que ya es un cuerpo eterno que no lo limita el tiempo ni el espacio. Sin embargo, un buen día se sentó al lado de una fogata y se comió un pedazo de pescado, aunque ya no lo necesitaba. ¿Sí me entienden? Sí había diferencia. Entonces, si yo pienso en Cristo y en el antes y el después de la tumba, ahora tú trata de imaginar que el agua del bautizo es una tumba, para que compares. Aquí la tumba de Cristo, la tumba tallada en la roca, y aquí el agua del bautizo. Ambos están representando muerte. Ahora imagina al Cristo que con una naturaleza entra a la tumba y posteriormente se levanta de la tumba, pero ya se levanta con una nueva naturaleza. Ahora piensa en ti. Vas al agua, que es tu tumba, y en esa agua alguien te sumerge por completo, porque tienes que entrar por completo en tu tumba, y esa misma persona te levanta, pero ahora tú ya tienes que levantarte a una vida nueva, no a una nueva naturaleza. Eso solo Dios. Él sí dejó una naturaleza para levantarse con una nueva naturaleza. Tú vas al agua con una forma de vida antigua y te levantas del agua con una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida está basada en la obediencia. Cuando tú públicamente te bautizas, a todos los testigos de tu bautizo, ¿qué les estás diciendo? Algo así como: hey, miren, testigos de mi bautizo, yo ya decidí de manera voluntaria dejar mi antigua forma de vida y decido morir a ella para, en obediencia a Dios, levantarme a una nueva forma de vida para ya vivir practicando esa nueva forma de vida, ya no la que tenía antes. No quiere decir que no puedas, simplemente tomas la decisión de ya no hacerlo. Nos detenemos. ¿Estamos bien, hermanos? Los hermanos de Facebook no hay quien les conteste, pero si dejan en un comentario alguna duda o pregunta, más tarde con gusto les contestamos. ¿Sí lo entendimos los que estamos aquí? De manera presencial, ¿sí se entendió? Yo quisiera que con esto nos quedáramos con dos ideas para ya poder conectar con nuestra cita. Primera idea, la primera idea sería esta: que nosotros antes de Cristo éramos siervos, pero de un amo que nos destruía. Y ese amo destructivo era nosotros mismos. Era nuestro amo, éramos nuestro propio amo, pero un amo destructivo. Por eso el apóstol Pablo dice: a fin de que como Cristo resucitó, ustedes también anden en una vida nueva. Porque la vida antigua era una vida donde estábamos sometidos a un amo destructivo. Segunda idea, diría de la siguiente manera: ese amo destructivo, obviamente, en teoría ya fue clavado en la cruz. Alguien puede decir de memoria Gálatas 2:20, es un pasaje muy conocido por los cristianos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora estoy viviendo en la carne, ya lo vivo en la fe, ya no lo vivo en la carne. Lo que estoy viviendo en mi cuerpo mortal, ya lo vivo bajo los principios de la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe puesta en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso quiere decir que cuando tú aceptaste a Cristo y tú le dijiste: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Tal vez fuiste específico y le dijiste: esto, te pido perdón por ellos.
quiero que te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida, quiero por favor que me ayudes, Señor. En ese momento, ¿sabes qué pasó? En ese momento tú sigues teniendo una naturaleza carnal, tu amo malo, pero en ese momento el Señor te dotó de una nueva naturaleza espiritual, tu amo bueno. Y a partir de ese momento en que terminaste esa oración y dijiste amén, ya el Espíritu Santo pudo venir a morar en ti, porque se te generó un nuevo amo. Porque si no se te hubiese generado, el Espíritu Santo nunca viene a morar en ti. Él no puede estar en nada donde hay pecado. Porque entonces puede estar dentro del creyente si el creyente es pecaminoso, porque el creyente ya tiene una nueva naturaleza espiritual. Muy bien, continuemos, cerremos si hay alguna pregunta. Aceptas a Cristo, se te da una nueva naturaleza espiritual, el Espíritu Santo viene a morar en ti, y gracias a esa naturaleza espiritual ya tienes la capacidad de obedecer a Dios que antes no tenías, porque antes siempre ganaba tu amo destructivo, pero ahora gracias a esa nueva naturaleza espiritual, el amo bueno, tu naturaleza espiritual santa puede gobernar, y entonces tú voluntariamente ya puedes obedecer a Dios. Y gracias a esa obediencia es como si tu amo destructivo fueras y lo clavaras en la cruz. Y ahí está en la cruz. Y ahí debiera quedarse. Desafortunadamente, muchos cristianos no dudan ni un tantito de ir a clavar, a desclavar, lo contrario, a su amo destructivo de la cruz, cuando en teoría ahí tendría que quedarse. Estuvo un tanto profundo, un poco, pero no difícil de entender. Segundo alto en el camino, no debemos quedarnos con dudas, porque solo así vamos a poder conectar bien con Romanos 6:12, que nos da 3 enseñanzas acerca de nuestra nueva vida en Cristo y por qué Pablo fue tan tajante al decir no. Mis hermanos, ¿alguna pregunta con lo que hablamos ahorita? De ese cambio de naturaleza, el poder que ahora tenemos, lo que ahora somos, lo que éramos antes. ¿Sí se entendió? A ver, hermanos. Recuerden que el silencio tiene un grandísimo valor, ¿no? Es el lenguaje de la comprensión o el lenguaje de la incomprensión. ¿Se comprendió todo o no entendí nada? A ver, hermana. Entonces, los que se bautizan, pero siguen pecando y siguen en su vida, si regresan A lo que hacían antes, que se den muchos casos de muchos creyentes, por supuesto. Sí. Pero si después regresan a la vida cristiana y al deseo de obedecer, ¿se tienen que bautizar otra vez o? Ya. No, porque solamente se puede renunciar una sola vez a algo. No sé si cuando tú renunciaste a un trabajo a la semana siguiente regresaste y les dijiste, oiga, vengo a renunciar otra vez. No, ¿verdad? Porque solo se renuncia una vez. Y si el bautizo significa compromiso de obediencia, tú solo te comprometes a obedecer una vez. Pero ¿qué pasa si el creyente peca? Bueno, el creyente simplemente lo que está haciendo es que el creyente está haciendo más caso a su amo destructivo que al amo espiritual que le debiera gobernar. Ese es el inconveniente y ese es el problema. Ahora, cuando el creyente peca, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y venir a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que nuevamente pueda volver a tomar el control ese amo bueno y le pueda ayudar a realmente mantenerse en obediencia. Ese es el inconveniente que le pasa a muchos cristianos, que muchos cristianos van a la cruz y le piden perdón a Dios, escuchen, no porque realmente quieren cambiar. La mayoría se acerca a la cruz simplemente porque quiere resolver sus problemas. Y eso no es lo mismo que querer cambiar, no hay que confundirnos. Son muchísimas las experiencias que han vivido cristianos que van a ciertos lugares donde hay gente que está en condición espiritual terrible. Pongamos un ejemplo, lugares donde hay personas drogadictas. Si usted va a uno de esos lugares y usted se para al frente y les dice, Dios tiene para ti un amor como nadie te lo puede dar, ¿quieres el amor de Dios? Les aseguro que si hay 500 personas, las 500 van a levantar la mano. Y si usted le pregunta, ¿quisieras tú recibir en tu corazón a Cristo para que Él te ayude a no ser igual? Los 500 van a levantar la mano. Ténganlo por seguro. Y si ustedes les dicen, a ver, repitan conmigo esta oración, Señor Jesús, te acepto, los 500 lo van a hacer. ¿Porque realmente quieren cambiar de forma de vida? No. Lo único que quieren
es que alguien ya lo saque de donde están ahí, ¿no? Para volver a comprar la siguiente línea de coca o la siguiente droga y seguir en lo suyo. Pero lo único que quieren es salir de ahí. Que en medio puede haber gente completamente honesta que sí quiere. Por supuesto que sí, pero por supuesto. El inconveniente es que una vez que ellos acepten a Cristo, se van a topar con el gran problema de algo que ya Pablo nos dice en Romanos 6, algo que se los voy a decir. Entonces, hasta aquí, mis hermanos. ¿Sí? Muy bien. Conectemos ahora sí con Romanos 6:12. Perfecto. Romanos 6:12 tiene 3 cosas que nosotros no debemos olvidar acerca de nuestra nueva vida en Cristo. No importa nuestra edad, no importa que seamos adolescentes, no importa que ya estemos casados, no importa que ya estemos criando hijos, no importa que ya hayamos emancipado a nuestros hijos, no importa que tengamos trabajo, no tengamos trabajo. Si tú eres creyente, Romanos 6:12 tiene 3 verdades que debes meterte muy bien en tu cabeza. Y esas 3 verdades son las siguientes. Se los puse yo a través de estos 3 gráficos que van hacia la misma dirección. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí hay 3 verdades. Vamos con la primera. Esa primera verdad, ¿de dónde la vamos a aprender? De la frase que dice aquí, ya paren de permitir. Nosotros leímos en Romanos 6:12, no reine pues el pecado. Si escudriñamos las palabritas griegas, las traducimos de la manera más correcta, si le ponemos un poquito la ensaladita de la gramática griega para tratar de que esas palabras queden acomodadas en el significado literal más adecuado, no reine pues, lo tendríamos que entender así. Permítanme, me regreso. Ya paren de permitir. No reine pues, lo tendríamos que entender como ya paren de permitir. ¿Y eso qué nos habla? Bien sencillo, ¿no? Y creo que está bien claro, ¿no? ¿Qué significa? ¿Quién peca? El que quiere pecar. Es lo primero que el pasaje nos enseña. Ya paren de permitir que el pecado los gobierne. De manera literal y mejor interpretado. No reine pues, ya paren de permitirlo. Pablo, si algo tiene bien claro, es que cuando alguien peca, es porque tiene deseos. Cuando tú pecas, puedes culpar a las circunstancias, puedes culpar a la situación, puedes culpar a tus 2 meses sin trabajo y en ese momento tu única alternativa era tomar el dinero que no era tuyo. Puedes culpar a lo que quieras. Los que somos esposos o esposas, puedes culpar a los 3 años que por diversos motivos la esposa tuvo un accidente y durante 2 o 3 años no hubo la posibilidad de que pudieran tener intimidad como pareja. Si quieres, culpa eso y di que ya te sentías como una especie de refresco con sodio agitado y ya no encontrabas qué hacer. Es que ya no pude más. No, sí podías hacer más. Según la perspectiva bíblica, peca el que quiere pecar. Los que somos padres, yo padre con ustedes, no es correcto pensar y orar y decir, Señor, te pido que guardes a mis hijos de las tentaciones. ¿Por qué no cambiamos la estrategia de oración y le oramos a Dios diciéndole, Señor, por favor, dales fuerza para que no pequen? Porque cuando tengo fuerza en Cristo, no importa la tentación que me pongan enfrente. Porque la perspectiva de Romanos 6:12 es que el que permite que el pecado nos gobierne somos nosotros. Por cierto, tampoco es culpa del diablo lo que no lo vuelve inocente, pero no es su culpa. Él cumple ofreciéndote la tentación, pero el que termina eligiendo eres tú, y nadie más que tú, y yo, y nadie más que yo. Ay, hermanos, esto es delicado, porque a veces muchos creyentes intentan justificar las acciones que cometen, sin darse cuenta que ellos son completamente responsables de las acciones que ellos mismos ejercen. ¿Alguna vez pecaste? Fue tu culpa y fue tu responsabilidad. Por eso es que cuando un creyente cae en pecado, la única solución es el arrepentimiento, el decirle a Dios, yo fallé, nadie falló, no fue la iglesia, no fue mi esposa, no fue mi esposo, yo fallé, te pido perdón,
yo fallé, porque si no hacemos eso, no reconocemos la debilidad presente y no dejamos a Dios trabajar en las áreas que necesitan ser fortalecidas. Simplemente resolvemos la consecuencia. Ay, qué bueno, mi esposa ya no me pidió el divorcio por mi adulterio. La libré. Ya libré la consecuencia, pero el área sigue debilitada, porque nunca me arrepentí. ¿Sí? Segundo, la segunda enseñanza que tiene Romanos 6:12, lo vamos a tomar de esta frase: reine, reine, reine. La primera frase: ya paren de permitir que el pecado reine. La segunda parte la vamos a tomar de esa frase: reine. Hermanos, el pecado puede ejercer dominio, y muy fuerte, extremadamente fuerte. Les pongo un ejemplo. Veía yo un documental, ya tiene su tiempo, de personas adictas a la masturbación, y entrevistaban a un hombre de edad madura, inglés, y entre lo que él hablaba cuando estaban entrevistándolo en este documental, él decía que en promedio se masturbaba 25 veces al día. Esto no es problema solo de hombres, por cierto. Según las estadísticas, el 65% de los hombres se masturba contra el 52% de las mujeres. Así que no se quede con la idea de que este es solo un problema masculino, porque no es así. ¿Cómo puede uno llegar a eso? A que tenga yo que estar en mi trabajo, pensando en el ejemplo que les puse de este documental, y que de momento esté yo en el trabajo y tenga yo que dejar el trabajo y tenga yo que decirle al supervisor: ¿me permite tantito para ir al baño? Pero estoy en mi trabajo, no me puedo ausentar 10 minutos. Pues en 10 minutos voy, me masturbo y regreso. ¿Qué placer se siente en esos 10 minutos? No es nada. Y a las 2 horas, ¿me da otros 10 minutos? ¿Eso qué significa? Que el pecado, una vez que ya se desató, mis hermanos, gobierna, reina, rige, controla. Si al pecado le permites que entre por la puerta de tu casa, el pecado va a ocupar todas las habitaciones de la misma y no te va a pedir permiso. El pecado es una bola de nieve que si nosotros la lanzamos cuesta abajo, termina destruyendo todo. Pero, ¿qué de malo tiene escuchar reggaetón? Me gusta. No estoy haciendo nada malo. No estás haciendo nada malo en tus actos públicos, pero tu mente la estás llenando de lo que en verdad, no sé de qué otra manera decirlo, de lo que es pura pornografía auditiva. Es como estar escuchando una grabación de un relato sexual, es exactamente igual. ¿Han visto las letras del reggaetón, por el ejemplo que estamos utilizando? ¿No? Y a ella le gusta que yo le dé duro. Eso es pornografía auditiva. No estás haciendo nada malo externo a ti, pero dentro de ti estás echando a perder lo que Dios te ha dado, ¿qué? La condición de ser templo del Espíritu Santo. Es como si en este lugar donde nos congregamos a glorificar a Dios, empezáramos a permitir que fuera utilizado como una bodega para meter estiércol de animales. Y que ahorita que estuviéramos acá, ustedes vieran subir por esas escaleras 3 o 4 trabajadores cargando costales de estiércol, apilándolos allá atrás. Las moscas, la pestilencia. Disculpen, hermanos, lo que pasa es que nos pidieron permiso de guardar 6 toneladas de estiércol y a cambio nos van a dar una buena ofrenda. Sigan subiendo el estiércol. Yo les aseguro que más tarde o más temprano nos sentiríamos extremadamente molestos con eso, y tendríamos razón, porque el sitio no fue diseñado para ello. Vuelvo al punto: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú estás escuchando reggaetón y estás metiendo pornografía auditiva, estás metiendo estiércol a un lugar santo. Así que si bien no estás haciendo nada malo fuera de ti, pero sí estás atentando contra algo que no te pertenece, que es tu cuerpo. Es profundo esto. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice 2 ideas: ya dejen de permitir, ustedes son los responsables, que el pecado reine. Si vas a pecar, por favor, es porque vas a aceptar las consecuencias del dominio.
¿Quieres pecar? Nadie te va a obligar a que no lo hagas, pero si lo vas a hacer, acepta las consecuencias que el dominio del pecado va a traer sobre tu vida. Y ninguna de ellas va a ser constructiva, todas van a ser destructivas. Tercero, lo vamos a tomar de la frase su cuerpo mortal. Ya dejen de permitir que el pecado esté controlando su cuerpo mortal. En la frase cuerpo mortal yo veo dos ideas y que se juntan en la frase que yo les puse aquí: servir a un amo moribundo. Cuando Pablo dice tu cuerpo mortal, lo dice de forma despectiva. Pablo está despreciando el cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es: ¿cómo permites que el pecado gobierne tu cuerpo, que es un cuerpo moribundo? Es un cuerpo que no sirve para nada. Es un cuerpo que no te va a producir ningún bienestar. ¿Por qué? Porque finalmente, mis hermanos, todo pecado lo hacemos patente con nuestro cuerpo. Cuando dice cuerpo mortal, se está refiriendo a que todo pecado que cometemos lo hacemos con nuestras acciones. Es visible, sale de nosotros. El gobierno que el pecado ya tiene aquí adentro, más tarde o más temprano lo vamos nosotros a expresar con actos. Y Pablo quiere que entendamos eso, que más tarde o más temprano el pecado se va a notar. Pero también hay para mí algo más profundo que Pablo quiere decirnos para motivarnos a que no permitamos que el pecado reine. ¿Y qué tiene que ver con eso? Servir a un amo moribundo. Imagínate que tú eres un esclavo y que estás viviendo en condiciones terribles, espantosas. Ahora, imagina que el único que te mantiene en esas condiciones espantosas es el amo viejo del sitio donde trabajas, el jefe viejo. La generación siguiente, la generación de los hijos, la generación de los nietos de ese amo viejo que te tiene con un pie sobre tu cabeza en el piso, ya es una generación diferente, piensa distinto, actuará diferente, actúa diferente y te ha prometido que no será igual que el amo viejo. Así que tú estás esperando, ya te urge que le pase qué cosa al amo viejo. Se muere. Pues que se muera. Y estás contando los días, ¿no? Ya que se muera este infeliz, para que ya nos deje en paz. Ahora imagínate que tú estás en presencia del amo moribundo, estás al pie de su cama y en lugar de estar así diciendo, ay, pobrecito, estás así como, bueno, pero imagínate que estás al pie de la cama del amo moribundo y que el amo moribundo, que ya se está yendo, ya está así, te trata de dar una orden. ¿Qué vas a hacer? Te vas a dar el lujito o el lujote de reírte en su cara, ¿no? Y decirle, a ver, ¿quién te obedece? Te aguanté 20 años, malos tratos, golpes, no me pagaste como debías. Si me mantuve aquí fue nada más por X o por Y situación, pero ya sé que a partir de que tú no estés, las condiciones en las que yo vivo van a mejorar por completo, así que todavía me quieres venir a dar una orden a mí. ¿Sabes qué? Ya muérete. Ay, qué feo soy yo. Bueno, ¿cuál es mi punto? Cuando Pablo está usando estas palabras, lo que quiere que tú entiendas es que si tú permites que el pecado te gobierne, es como si estuvieras obedeciendo al amo moribundo, al que no tiene ya nada que ofrecerte, al que te ha estado destruyendo por siempre, al que te ha hecho daño, al que te ha destruido. Y cuando tú permites que el pecado te vuelva a gobernar, cuando tú regresas a los viejos hábitos pecaminosos, cuando no tomas dominio sobre aquello que antes te destruía, estás actuando de una manera tonta, porque estás permitiendo que algo que ya no tiene poder te siga controlando. Esto es lo que quiere decir: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Espero que con toda esta información ustedes y yo entendamos por qué Pablo con tanta urgencia dice no. Hermanos, no permitamos que el pecado gobierne. No se lo permitamos. Un poco de levadura fermenta toda la masa.
un poco de pecado nos puede llevar a una condición que nos va a terminar destruyendo. Hagamos nuestra parte, no es complicado, y espero que esta información sirva para que cada uno reafirmemos en nuestra mente nuestras convicciones y estemos cada día más seguros de por qué no permitir que el pecado vuelva a gobernar, porque no debe ser así, mis hermanos, bajo ninguna circunstancia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Terminamos entonces con algún comentario, si es que lo hay, alguna opinión, y si no, cerramos con una oración a favor de los que estamos aquí presentes y de aquellos que nos han seguido a través de Facebook. Mis hermanos, ¿algo que agregar, hermano Martín? Pues ahorita me viene a la mente lo que comentaba hace rato la hermana Araceli, ¿no? De las personas que están bautizadas. Las personas bien bautizadas y que vuelven a pecar, perdón, lo estoy repitiendo para que lo alcancen a escuchar en la transmisión. Ahorita yo lo veo de esta manera, con lo que nos acabas tú de explicar y está bien claro, pues es terrible para quien decida hacerlo, ¿no? Sí. O sea, porque Sí, independientemente sí, claro. de que a lo mejor en años jóvenes, por los jóvenes que se bautizan y pues no acaban de estar tan derechos como deben de estar, pero ya una persona convencida, una persona que sabe, una persona que todo y después decide no, pues no, o sea, se está metiendo en un problema bien grande. Sí, ¿no? claro, Porque claro. Ya no es nada más ignorancia, ya no nada más es que pues, me dejé llevar por las emociones, o sea, ya no puede haber pretexto. No lo hay, ¿no? El hermano Martín señala, por si no lo escucharon en la transmisión, que la persona que entonces ya cree en Dios y nuevamente regresa a pecar, se está metiendo en un problema, pero con mayúsculas, ¿no? Porque sí, en realidad él está regresando a algo que no debería, y así como decía el punto número 2, tienes que aceptar las consecuencias, también tiene que aceptar la consecuencia que implica que Dios va a actuar en su vida de manera disciplinaria. De ahí que yo les haría una recomendación, porque me la estoy haciendo a mí mismo. Si algún día pecas, ¿sabes cuál sería la recomendación? Ponte a cuentas ya. En el momento en que te das cuenta, percibes y descubres que estás haciendo algo ajeno a la voluntad de Dios. No dejes pasar ni medio día, ni una hora, ni media hora. En el momento en que tú lo descubras, arrepiéntete, porque esa es la mejor manera de garantizar que la gracia de Dios, ¿por qué no?, pueda incluso impedir que recibamos las consecuencias que bien nos merecemos. Algo más, hermanos. Hermano Miguel, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ajá, el que según cuando regresabas otra vez, siendo cristiano, regresabas otra vez al mundo, que según venían como 7 demonios peores. Ya. ¿De dónde viene esa expresión? Decía la hermana Selene, ¿de dónde viene la expresión de que yo estando en Cristo al volver al mundo puede haber cosas peores o incluso puede haber afectación espiritual? Yo creo, no, déjeme quitarle el creer, yo afirmaría que esa expresión bien pudo haber salido de la descripción que hace Jesús en Mateo capítulo 12 acerca de la conducta de los espíritus inmundos, los demonios. En Mateo capítulo 12 Jesucristo dijo que cuando un demonio sale de una persona, dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces, dice Mateo 12, el demonio regresa a su casa y si la encuentra limpia y barrida, así lo dice, entonces va y trae a otros 7 peores que él, para que ahora ya la persona no esté poseída por 1, esté poseída por 8. Y yo estoy convencido que de ahí sale la expresión. Ahora, para el caso del Hijo de Dios, que ya recibió al Espíritu Santo, ya no puede ser poseído por un demonio, porque ya él fue poseído por el Espíritu Santo. Pero créanme, no necesita uno estar poseído por demonios para hacer cosas espantosas. Yo más bien creo que pensar de 7 o más demonios, no, yo más bien creo que si yo soy creyente, confeso, bautizado, pero me aparto del Señor y me alejo de Dios, entonces ya empieza a reinar sobre mí mi amo malvado. Y entonces, si yo antes de Cristo cometía yo un pecado o 2 pecados, les aseguro que después de regresar, ese amo destructivo no nos va a soltar hasta que estemos practicando 300. ¿Por qué? Porque ahora Satanás nos va a soltar menos. ¿Por qué? Porque ahora, si tú ya estuviste en los caminos del Señor, Él te puede usar para alejar a otras personas de Dios, para que al volver a pecar, si tú llegas a hacer cosas más espantosas, ahora sí Él pueda tener argumento para decirle a las personas que se quieren acercar,
¿para qué te acercas al Evangelio? Si él se fue al templo y mira las cosas que está haciendo, dice que era cristiano y mira ahorita en lo que anda. A eso yo creo que se refiere. No más que pensar en número de posesiones o de demonios, se refiere a la condición que se va a tornar cada vez más espantosa si nosotros permitimos ese reinado del pecado sobre nosotros. Pues mis hermanos, si hay algo más, si no, pues vamos a despedirnos en oración y oramos en favor de los presentes y también de los que siguieron la transmisión de este estudio. Seguimos, hermanos, dentro de 8 días, recuerden, no faltemos, también invitamos a los que siguen la transmisión. Vamos a ver el tercer tema. El apóstol Pablo dice no. ¿Y por qué dijo no? Hoy sí entendimos por qué para él era tan urgente ponerlo como una expresión tajante de no permitirnos reflexión ni análisis. No reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. Oremos, hermanos. Amado Dios, una oración creyendo en el poder de la misma en favor de los que estamos en este lugar y también, Señor, pidiendo una bendición para aquellas personas que se incorporaron a través de Facebook y han seguido la transmisión o que más tarde, Señor, podrán ver este video a través de YouTube. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque nos queda claro que cuando aceptamos a Cristo, tú nos brindaste una nueva naturaleza para así ya por fin tener la capacidad de enfrentar a nuestra naturaleza carnal, la de las malas pasiones, al amo destructivo y poder dominarlo. Lo entendemos perfectamente. Entendemos también que al aceptar a Cristo, esa naturaleza mala debió ir a parar a la cruz y entendemos perfectamente que es nuestra responsabilidad y de nadie más permitir que esa naturaleza no nos vuelva a gobernar. Así que, Señor, nuestra oración es en favor de todos tus hijos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, mostramos cierto grado de tolerancia contra el pecado y no somos capaces de percibir el daño que nos estamos haciendo al poder ser autoindulgentes, al permitirnos ese pequeño hábito que parece inofensivo, pero que es capaz, Señor, de desencadenar toda una fuerza de dominio que termine alejándonos de ti. Señor, estamos advertidos. Si vamos a permitir que el pecado vuelva a señorear, tenemos que estar dispuestos a enfrentar la destrucción que vendrá y las consecuencias de tu disciplina. Y estamos también a tiempo, Señor, de esforzarnos y entender que no se ha fabricado la tentación que sea capaz de derrotar a un creyente que esté convencido de no permitir que el pecado lo vuelva a gobernar. Y que eso, Señor, nos haga sentir alegres, contentos, felices, que nos haga sentir fuertes en el espíritu, que nos haga sentir, Señor, la firmeza y la confianza de que estamos empoderados en ti con la capacidad, Señor, de poder renunciar a lo malo. Ayúdanos, Padre, te rogamos por ello, que nosotros podamos rendirte a ti un fruto de obediencia que en la práctica te pueda demostrar cuánto amamos lo que tú nos perdonaste en la cruz. A los que nos han seguido a través de internet, a los que estamos en este lugar y nos retiramos, llévanos pues con tu bendición, Señor, y esta oración la elevamos a ti y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le decimos amén. Amén, hermanos.